el martes, ¿bien? Entonces dijimos que la clase de hoy es la clase que, bueno, comenzamos con la segunda etapa de la obra, que es el contrato de construcción. Brevemente vamos a recorrer lo que hicimos la línea de tiempo, vimos que ya pasamos la etapa del proyecto, obtenemos el permiso de construcción, a partir de ahí hacemos el contrato de construcción para legislar todo el proceso constructivo, ¿bien? Para que regule todo ese proceso constructivo. Definimos el contrato de construcción, dijimos que las características es que el contrato de obra ofrece un resultado eficaz, que el contrato puede ser de obra de servicio, el de obra material o intelectual, y que el material es el contrato de construcción. Entonces el contrato de construcción es, por su naturaleza, un contrato de obra material. Hablamos de los sujetos que intervienen y por sobre todo quiénes son los que firman el contrato y los roles de las distintas partes que también aparecen, director técnico y representante técnico. Hablamos de las obligaciones que tiene el contratista, que están reguladas en el 1256 del Código Civil y Comercial. Hablamos de las obligaciones que tiene el comitente, que están legisladas en el 1257 del Código Civil y Comercial. Hablamos de las características del contrato, que es bilateral, que es consensual, que es conmutativo, nominado, paritario, no formal, de duración y oneroso. Hablamos de la documentación que integra ese contrato, que es gráfica y escrita, y después nos detallamos algunas de las documentaciones gráficas, las definimos porque son muchas más, estaría faltando acá toda la parte de carpintería y los distintos tipos de carpintería, los detalles de obra. Después vimos cuál es la documentación escrita, definimos la contrata, los pliegos de condiciones generales, pliegos de especificaciones técnicas y las listas de trabajo. Y nos centramos en el pliego de condiciones generales, que es prácticamente una de las partes más importantes que tiene el contrato, porque esta es la ley para las partes, es decir, las partes van a acatar lo que se diga en este pliego de condiciones generales. Vimos los distintos títulos, que son 8 títulos, en los que, bueno, a ver, 8 títulos que la cátedra considera que ustedes están recibiendo el conocimiento necesario. Bien. Consideramos que en estas cláusulas más o menos está contemplada toda la problemática del proceso constructivo. Ustedes pueden poner más, pueden poner menos. Lo importante es que lo que no está escrito, no hay manera de probar lo que se acordó. Entonces, importante que cuanto más cosas detallemos en ese contrato de condiciones generales, el pliego de especificaciones generales, más seguridad tenemos de que va. Vimos el título 1 del objeto del contrato, ahí vimos el enunciado, la documentación, a qué se obliga el contratista y la declaración del contratista, que conoce todo y que se obliga a respetar el contrato. El título 2 que habla de la dirección y la vigilancia de la obra. Acá tenemos que determinar quién es el director técnico, quiénes son las personas que trabajan con el director técnico y cuyas órdenes son como si fueran dadas por el mismísimo director técnico, y algunas de las facultades, como por ejemplo, la capacidad para exigir la conducta e idoneidad de los obreros, y las facultades para retirar a las personas que no tengan esas condiciones, esas características. Después, uno de los más importantes de todo esto es el título de la ejecución de la obra, porque acá vamos a detallar absolutamente todo lo que nosotros queremos que pase en la obra y que tenemos que controlar. Bien, entonces, bueno, hemos hablado de la iniciación, actividad, de las multas, de las inspecciones de la obra, de los suministros de materiales por parte del contratista, de la presencia del contratista siempre o un capataz en la obra, de la documentación que es necesaria que esté siempre en la obra. Cómo va a ser el cierre de obra, la protección y la seguridad, el diagrama de Gantt como uno de los elementos fundamentales de la documentación de la obra, los subcontratistas, los criterios de selección,
materiales y trabajos que tienen que quedar ocultos y de la obligación de una inspección previa, que estos sean ocultados, tapados, las variaciones al proyecto, si son factibles o no, la limpieza de la obra, las verificaciones y recepción provisoria, verificación y recepción definitiva, ampliaciones de plazo, con qué criterios se van a otorgar las ampliaciones de plazo. Luego vimos en el título 4, primero definimos qué es el precio, y después vimos los sistemas de ejecución a través de los cuales se puede llevar adelante la obra si es que la obra se hace con contrato. Bien, entonces vimos los distintos sistemas de ejecución, los repasamos brevemente, en la próxima clase a continuación ya los verán un poquito más en profundidad. Las formas de pago, la cláusula de la imprevisión contractual, qué es lo que pasa cuando el contrato se torna excesivamente oneroso, qué es el fondo de garantía y el trámite de los certificados. Ahora vamos a continuar a partir del título 5. El título 5 tenemos que hablar de los trabajos imprevistos y modificaciones. Acá volvemos al artículo 1264 y lo importante de esto es que el contratista dice no va a poder, debería decir en esas cláusulas que el contratista no puede variar el proyecto que ya está aceptado, excepto, y lo puse en rojo, no hubiesen podido ser previstas las obras a ejecutarse para poder continuar. Entonces, en este tema estamos hablando del imprevisto de obra. ¿Y qué es el imprevisto de obra? Es aquel trabajo que no ha podido preverse, porque bueno, al momento de realizar el proyecto no existía el problema, pero que mientras se está ejecutando la obra resulta que aparece este imprevisto, este trabajo que no estaba previsto, pero que debe realizarse porque es importante para poder continuar con los trabajos. Bien, entonces acá tendremos que decir, hablar sobre esos imprevistos de obra y quién es el que se va a hacer cargo del imprevisto de obra. Bueno, si es un ajuste alzado, no hay duda que el imprevisto de obra, bueno, esas serían cosas que las tienen que conversar las partes, pero en principio el imprevisto de obra en un ajuste alzado lo tiene que asumir el contratista, salvo que la excesiva onerosidad de ese imprevisto de obra considere que es conveniente acomodar ese imprevisto y que las partes puedan soportarlo en común, por ejemplo. Esas son cosas que contractualmente se pueden pactar. Y otra de las cláusulas importantes, sí, aumentos o disminuciones posibles y adicionales. Cuando hablamos de aumentos o disminuciones, bueno, la cláusula esta en un ajuste alzado absoluto probablemente no tendría sentido, porque el ajuste alzado absoluto es el que contrata un precio global y único y no admite modificaciones en más y en menos, pero un ajuste alzado relativo tendría sentido. Entonces acá tendríamos que poner qué porcentaje de aumentos o disminuciones son viables o son factibles para que el trabajo pueda continuarse. Lo que siempre se tiene que indicar es que el contratista jamás podría hacer aumentos o disminuciones si no tiene la aprobación del comitente. El comitente podría hacer aumentos y disminuciones siempre y cuando estos aumentos o disminuciones no superen la quinta parte del presupuesto. Se podrían hacer, acá agregamos el concepto del adicional. El adicional es un trabajo que no estaba presupuestado. Esto es importante cuando estamos hablando de un sistema de unidad, cuando contratamos por listas de precios unitarios. Si acá no tenemos listas de precios unitarios, no estamos hablando de ninguna, no podríamos hablar de, no fuese un sistema por unidad, no podríamos hablar de adicional si fuese un ajuste alzado. Bien, entonces, ¿en qué condiciones se acepta un adicional y de qué manera ese adicional también modificaría el presupuesto original o el precio original para ver si es que el contratista le conviene continuar con esa obra? Responsabilidades del contratista. Acá es importante porque vamos a ver la garantía de los materiales y trabajos, el caso fortuito. Acá el contratista se tiene que obligar a que él tiene que garantizar los materiales que van a ser de buena calidad y que los trabajos, la mano de obra y las técnicas constructivas también van a ser de excelencia.
Acá hablaremos del caso fortuito. Todos estos temas los vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de responsabilidades, pero brevemente vamos a mencionarlos. El caso fortuito es la ruina o la destrucción total o parcial que podría sobrevenir la obra por algo que no ha podido preverse y que previsto no ha podido impedirse por un acontecimiento, como por ejemplo un terremoto, unos vientos que superen la media para el lugar, tormentas, aludes, etcétera, cuestiones que pudieran producir la destrucción total o parcial de la obra y que no ha podido ni preverse y previsto no ha podido evitarse. Los vicios ocultos serían aquellos vicios que no son visibles a simple vista. ¿Quién es el responsable de esos vicios ocultos? La responsabilidad por ruina es la ruina que sobreviene una vez, total o parcial, una vez que la obra ha sido entregada. Esta responsabilidad por ruina puede ser porque se destruyó o porque simplemente la obra no es funcional para los fines para los cuales fue contratada. Daños a personas y propietarios, es decir, serían los daños a terceros, caídas de materiales, agrietamientos en las construcciones vecinas cuando se está construyendo la obra, dañar a alguien que va por la vereda y la dañas a la persona o dañas el auto que está estacionado en la vereda. Después tenemos la cláusula de los seguros obreros, es decir, que el contratista, esta figura, tiene la obligación de tener toda su mano de obra asegurada y exigirle a su vez a los subcontratistas exactamente lo mismo. Por eso que el director técnico acá tendrá que verificar que es el responsable, es el que tiene realmente que exigir el seguro obrero tanto al contratista como a los subcontratistas. También es importante el tema de higiene y seguridad, es otro tema que lo vamos a ver en otra clase, por eso no lo profundizo, simplemente lo menciono. Es decir, la obligación que se implemente el decreto 911 del 96 está relacionado a la higiene y seguridad en las obras de construcción. Y la obligación del director técnico de exigir que exista el programa de seguridad. Recuerdan cuando hablamos de la documentación de la obra, bueno, el programa de higiene y seguridad es uno de los documentos que tiene que estar sí o sí en la obra, porque el director técnico tiene que poder llegar y revisar como en un diagrama de Gantt a la fecha y los trabajos que se están ejecutando, cuáles serían las exigencias que tiene el contratista en relación a la higiene y seguridad en la obra. Se hacen las capacitaciones a los obreros, cada cuánto se harán las capacitaciones, qué es lo que tiene que entregarle el contratista a los obreros para que puedan trabajar en condiciones de seguridad.